La muerte de Hades, el rey del inframundo. Hades, el imponente rey del inframundo, había gobernado sobre las sombras por eones, desde que el mundo fue dividido entre los dioses, Zeus, Poseidón y él mismo. Su reino, un lugar de penumbra eterna y almas perdidas, había sido su dominio exclusivo, alejado del sol y la vida que florecía sobre la tierra. Siempre distante, siempre solitario. Los mortales le temían, los dioses le respetaban, pero su papel era uno que ni él mismo podría evitar para siempre, la muerte lo rondaba, incluso siendo él el dios. Los tiempos cambiaban, y el Olimpo ya no era el centro del poder. Las disputas entre los dioses se hacían más frecuentes y violentas. Zeus había caído, su trono vacío en lo alto del Olimpo, y con su muerte, las barreras que mantenían a los titanes y antiguos monstruos confinados comenzaban a desmoronarse. Los murmullos de una nueva era corrían como el viento. En este caos, Hades se mantuvo firme en su oscuro reino, ajeno a las luchas de sus hermanos. Para él, todo era igual, las almas llegaban, las sombras se expandían, y su reino seguía igual. Sin embargo, la muerte de sus hermanos menores, primero Zeus y luego Poseidón, marcó un cambio que no pudo ignorar. El poder que una vez fluía por los dioses principales de la creación ahora estaba vacante, y aquellos que codiciaban ese poder comenzaron a mirar hacia el inframundo. Hades, el último de los hermanos en pie, sentía la presión. Sabía que el equilibrio del universo pendía de un hilo, y él mismo se encontraba en el centro de una tormenta que no podría evitar. Perséfone, su esposa, intentó advertirle. Susurros en los vientos oscuros del inframundo le habían contado sobre la traición que se gestaba entre las sombras. Pero Hades, en su orgullosa soberbia, ignoró las advertencias. ¿Quién se atrevería a desafiar al rey del inframundo? Su poder sobre la muerte era absoluto. En el corazón del Tártaro, la región más profunda del inframundo, una rebelión comenzó a gestarse. Los antiguos titanes, a quienes Hades había mantenido cautivos desde la guerra que sacudió los cielos, sintieron que su momento había llegado. Cronos, liberado de sus cadenas tras la caída de Zeus, buscaba venganza. El poder fluyó en sus venas una vez más, y con el apoyo de otras criaturas olvidadas, una coalición de enemigos de Hades comenzó a tomar forma. No solo buscaban la muerte del dios, sino su completa erradicación del cosmos. Los titanes querían reclamar el inframundo y el poder que venía con él. Una noche, cuando las estrellas del cielo parecían apagarse una por una, Hades sintió una perturbación en su reino. El suelo se estremeció, y un silencio profundo envolvió las almas de los muertos. Desde las profundidades, Cronos ascendió, su forma titánica recortada contra las llamas del Tártaro. Junto a él, monstruos de eras antiguas, criaturas olvidadas y bestias inmortales que habían sido condenadas a las profundidades, ahora marchaban hacia el palacio de Hades. No se trata de una invasión, era un juicio. Un juicio final para el rey de la muerte y el inframundo. Hades salió a su encuentro, con su casco de invisibilidad sobre su cabeza y su tridente en mano, dispuesto a luchar. Pero lo que no había previsto era que su propia esencia, la muerte misma, lo traicionaría. Porque, en ese momento, Hades comprendió la cruel paradoja de su existencia. El dios de la muerte nunca había sido inmune a su propio poder, y Cronos, con un gesto solemne, le recordó que todo lo que alguna vez vivió, incluso los dioses, debía perecer. Los murmullos del destino se volvieron más claros, la era de los dioses estaba llegando a su fin. La batalla fue feroz. Hades, con todo su poder, convocó a los espectros más temidos, los ejércitos de muertos que había acumulado durante milenios, pero Cronos, con su poder regenerado y su ira eterna, era imparable. Los titanes y las criaturas avanzan como una tormenta imparable. El inframundo mismo comenzaba a desmoronarse a su alrededor, las almas gritaban y el río Estigia, testigo de tantas promesas y juramentos, comenzó a secarse y desaparecer. Perséfone, observando desde lo alto, gritó desesperada al ver cómo su esposo era superado por las fuerzas primigenias. Pero incluso ella, la reina del inframundo, no podía cambiar el destino. En el clímax de la batalla, Cronos atrapó a Hades en sus manos titánicas. El casco de invisibilidad fue arrancado de su cabeza, su tridente roto en dos. El dios del inframundo estaba a merced de la furia del tiempo. Con un último golpe devastador, Cronos liberó un torrente de poder oscuro que no solo destruyó el cuerpo de Hades, sino que dispersó su esencia por todo el inframundo. Su muerte no fue una simple desaparición, fue una extinción total.
El rey del inframundo, el dios que una vez había gobernado sobre todas las almas perdidas, ya no existía. El silencio que siguió fue abrumador. Las criaturas, los titanes, incluso las sombras mismas, sintieron el vacío que dejó la muerte de Hades. Pero en lugar de regocijo, lo que siguió fue incertidumbre. Porque, sin el rey del inframundo, el equilibrio entre la vida y la muerte se había roto. El inframundo, ahora desprovisto de su gobernante, comenzó a desmoronarse. Las almas de los muertos, sin guía, comenzaron a perderse en un limbo eterno. Cronos y los titanes, conscientes de que no podían gobernar sobre el caos que habían creado, abandonaron el inframundo, dejando tras de sí un reino en ruinas, un lugar donde ni los vivos ni los muertos podían encontrar la paz. La era de los dioses había llegado a su fin, y con la muerte de Hades, el inframundo nunca volvería a ser igual.